Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a viajar hasta Gran Bretaña para hablar de Harold Shipman, alias Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman nació en el condado de Bestwood, en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones, y Vera Brittan. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Posteriormente se destacó como corredor de fondo y en su último año en la escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una manera muy similar a lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía la morfina administrada en casa por un médico. Shipman fue testigo de cómo se calmaba el dolor de su madre a pesar de su condición terminal hasta su muerte el 21 de junio de 1963. El 5 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Primrose May Oxtoby y tuvieron 4 hijos. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en el Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire Oeste, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerod, en Todmorden, al oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de petidina de Merol para su propio uso. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el Centro Médico de Donnybrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester, en 1977. En 1983 fue entrevistado en una edición de la televisión de Granada documental Mundo en Acción sobre cómo los enfermos mentales deben ser tratados en la comunidad. En 1993 fundó su propia clínica en Market Street, deviniendo como un miembro respetado dentro de la comunidad, dispensando un trato agradable a sus pacientes, así como desplazándose hasta su casa para visitarlos. El médico estaba integrado en la sociedad, un elemento que facilitó la continuidad de sus asesinatos en el tiempo, según indica el psicólogo forense David Holmes, que analizó el caso en profundidad. Este hecho se sumaba a una técnica muy trabajada para administrar dosis mortales de morfina, en la que Shipman elegía a posibles víctimas de edad avanzada que no levantaran sospechas sobre las causas de su muerte, por lo que tampoco necesitaba deshacerse del cuerpo. Nadie desconfiaba, o eso pensaba el Doctor Muerte. En marzo de 1998, Deborah Bancroft, trabajadora de Frank Massey & Sons, la funeraria del pueblo, siempre coincidía con Shipman a la hora de recoger los cuerpos de las fallecidas, dado que la gran mayoría de personas que asesinó eran mujeres. Un hecho despertó su recelo. Siempre que llegaba a la casa para recoger el cuerpo, la víctima estaba vestida. Comenzó a hacer algunas averiguaciones y confirmó el elevado número de certificados de defunción que llevaban la rúbrica de Shipman. Demasiada casualidad. Comentó sus sospechas a Linda Reynolds, integrante de la clínica de cirugía Donnybrook en Hyde, expresando esta a su vez su preocupación a John Pollard, el médico forense para el distrito sur de Manchester, por la alta tasa de mortalidad entre los pacientes de Shipman, todas incineradas. El caso fue tomado en consideración por la policía, quien no tuvo en primera instancia suficientes pruebas como para arrestar a Shipman y levantar cargos contra él. En la investigación posterior sobre los crímenes de Shipman, culparían a la policía por asignar oficiales inexpertos al caso en primera instancia. A partir de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación, Shipman mató a 3 personas más. Su última víctima fue Kathleen Grundy, una anciana de Hyde. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogado Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, 386.000 libras esterlinas, a Harold Shipman. Woodruff denunció el hecho en la policía. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado y se encontraron niveles elevados de morfina.
Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. En su defensa alegó que Grandi era una adicta a la morfina y les mostró los comentarios en su diario informatizado de la clínica, pero se demostró que dicho diario fue escrito después de la muerte de la paciente. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Shipman. El juicio al Dr. Muerte, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999 en el Tribunal Penal de Preston. Shipman fue procesado por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Germaine Ancra, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Barkstaff, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia y Kathleen Grandi, todas estas muertes ocurridas entre 1995 y 1998 mediante inyecciones letales de diamorfina. El jurado deliberó 6 días y Shipman fue condenado el 31 de enero de 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes a quienes mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de Gobierno David Blunkett aceptó la sentencia, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero de 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. El Dr. Muerte negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el asesinato de la señora Grandi, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Su esposa Primrose mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. El Dr. Muerte se ahorcó en su celda de la prisión de Wakefield a las 6:20 de la madrugada del 13 de enero de 2004, en vísperas de su 57 cumpleaños, y fue declarado muerto a las 8:10 de la mañana. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Shipman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Su muerte dividió a los periódicos nacionales. El Daily Mirror lo calificó de cobarde frío y condenó el servicio de prisiones por permitir su suicidio. The Sun, sin embargo, publicó un titular de primera página de celebración titulado Ship Ship Hurrah, haciendo un juego de palabras con el apellido del Dr. Muerte. The Independent pidió la investigación sobre el suicidio de Shipman enfocado sobre el estado de las prisiones de Gran Bretaña, así como el bienestar de los internos. En The Guardian, un artículo de Sir David Ramsbotham, un inspector jefe de prisiones, sugiere que la condena de cadena perpetua ha de ser sustituida por la de sentencia indefinida. Así se da a los presos la esperanza de una eventual liberación y se reduce el riesgo de suicidio. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Shipman nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus pacientes. El secretario de Interior, David Blunkett, señaló que la celebración era tentadora, diciendo: «Te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Shipman se ha ahorcado y piensas, ¿es demasiado pronto para celebrarlo?, y entonces descubres que todo el mundo está muy molesto con él». El motivo del suicidio de Shipman nunca se aclaró, aunque según informes él había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa. Primrose Shipman recibió una pensión completa del National Health Service a la que no habría tenido derecho si su marido hubiese cumplido los 60 años de edad. El estudioso de perfiles del FBI John Douglas ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control. Shipman se negó a participar en los cursos que conducen hacia una confesión completa de sus crímenes, lo que conllevaba la eliminación temporal de privilegios, incluyendo la posibilidad de llamar por teléfono a su esposa. Durante este periodo, según un compañero de celda de Shipman, este recibió una carta de Primrose exhortándole a «Dime todo, no me importa qué».
No se sabe ni cuándo empezó Shipman a asesinar pacientes ni cuántos mató. Un informe elaborado en julio de 2002 por Chris Gregg, detective de West Yorkshire, concluyó que había matado a por lo menos 215 pacientes entre 1975 y 1998 durante su estancia en Todmorden, al oeste de Yorkshire, entre 1974 y 1975, y Hythe, Cheshire, entre 1977 y 1998. La juez Janet Smith dijo que muchas otras muertes sospechosas no podían atribuirse directamente a él. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud, según los informes presentados después de su juicio. En el informe final, publicado el 27 de enero de 2005, la juez Smith concluyó que el número probable de las víctimas de Shipman entre 1971 y 1998 era de 250. En total, 459 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. No se sabe cuántas de estas eran víctimas de Shipman, pues él era a menudo la única persona que certificaba las muertes. 6 médicos que habían firmado cremaciones de víctimas de Shipman fueron acusados de mala práctica por el Consejo Médico General, que declaró que ellos debían haber notado el patrón de visitas que Shipman efectuaba a sus pacientes antes de que estos murieran. Finalmente, los médicos fueron absueltos de culpa y cargo. La viuda de Shipman fue citada para dar testimonio acerca de 2 de las muertes durante la investigación. Mantuvo su inocencia y también la inocencia de su esposo. En octubre de 2005, una audiencia similar fue llevada a cabo contra 2 médicos que trabajaron en el Hospital General de Tameside en 1994 y que no detectaron que el Dr. Muerte administrase dosis brutales de morfina a sus pacientes. Ese mismo año se divulgó que Shipman pudo haber robado joyas de sus víctimas por un valor de 10.000 libras que habrían sido encontradas en su garaje en 1998, y en marzo de 2005, con Primrose Shipman presionando para que le fuesen devueltas, la policía escribió a las familias de las víctimas de Shipman para que las identificasen. Los artículos no identificados se entregaron en mayo. En agosto la investigación terminó devolviendo 66 piezas a Primrose Shipman, mientras que el resto, 33 piezas que ella confirmó que no eran suyas, fueron subastadas. Los ingresos de la subasta fueron donados a la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Tameside. La única pieza que fue identificada como patrimonio de una de las familias afectadas fue un anillo que fue identificado a través de pruebas fotográficas. Un jardín en memoria de las víctimas de Shipman, llamado el Jardín de la Tranquilidad, fue abierto en Hyde Park el 30 de julio de 2005. A principios de 2009, las familias de las víctimas de Shipman seguían buscando una indemnización por la pérdida de sus familiares. En septiembre de 2009 se anunció que las cartas escritas por Shipman durante su condena en prisión iban a ser subastadas, pero tras las denuncias de los familiares de las víctimas y los medios de comunicación, las cartas fueron retiradas de la venta. El caso Shipman y una serie de recomendaciones en el informe sobre el mismo condujeron a cambios en los procedimientos médicos estándar en Gran Bretaña, que ahora se conoce como el efecto Shipman. Muchos médicos reportaron cambios en sus prácticas de dispensación de medicamentos. Harold Shipman en la cultura popular. Harold and Fred, They Make Ladies Dead, fueron unas historietas cómicas publicadas por Viz en 2001, en la que también aparecía el asesino inglés Fred West y que fueron duramente cuestionadas por las familias de las víctimas. En 2002 se emitió una dramatización televisiva del caso llamada Shipman, con James Bolam como Harold Shipman. En un episodio de la serie televisiva La Ley y el Orden llamado Down, los detectives Robert Goren y Alexandra Ames investigan a un doctor sospechoso de ser un asesino en serie. Muchos de los aspectos del episodio hacen referencia a Shipman, como la drogadicción del personaje en su juventud y la cantidad de muertes de las que se le acusaba. En la parte final del episodio, cuando se confronta al sospechoso con las pruebas, aparece un hombre con barba gris y anteojos muy parecido a Shipman. El episodio también incluye irónicamente a un personaje llamado Hal Shipman. The Fall y Jonathan King han hecho canciones referentes a Shipman. La canción de King ha sido muy polémica, ya que 6 meses después los medios la tomarían como medio de defensa hacia Shipman, impulsando a los oyentes a no culpar a alguien por influencia de los medios de comunicación. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el caso del Dr. Muerte británico,
que demuestra una vez más que en la vida real los monstruos existen.